Christopher Stephen Leane nació el 2 de junio de 1967 en Methuen, Massachusetts, pero creció en Kennebunk, Maine, un pequeño pueblo costero donde todo el mundo se conoce. Su padre trabajaba en programas de cuidado infantil para el Estado, un trabajo que, aunque modesto, dejó una huella profunda en el joven Chris. Desde temprana edad, vio cómo el servicio público podía cambiar vidas reales. En 1980, Chris se involucró en la campaña presidencial de Ted Kennedy. Imagínalo. Un niño de 12 años, fascinado por la política, entregando folletos, observando cómo funcionaba una campaña. Aunque Kennedy no ganó, Chris había descubierto su vocación. La política no era solo sobre ganar elecciones, era sobre ideas, sobre persuadir, sobre conectar con la gente. Esta experiencia temprana le enseñó algo crucial. En política, como en la vida, no se trata solo de tener razón, sino de saber comunicar tu verdad de manera que resuene con otros. Chris no venía de una familia adinerada. Se graduó de Kennebunk X-Chool en 1986 y entró a Amherst College, una de las universidades de artes liberales más prestigiosas de Estados Unidos. Aprendió que la historia es un campo de batalla de ideas donde la narrativa que prevalece determina el futuro. Se graduó Phi Beta Kappa en 1990. Durante sus veranos, realizó pasantías en Washington, D.C. con el congresista demócrata Joseph Brennan. Era su oportunidad de ver el poder de cerca, de entender cómo se construían coaliciones y se ganaban batallas políticas. Mientras sus compañeros se preparaban para trabajar en grandes bufetes, Chris dirigía campañas políticas en Maine. Apenas asistía a clases porque estaba manejando campañas gubernamentales. Para él, la política real era más educativa que cualquier aula. En 1992, mientras aún estaba en la Escuela de Leyes, se convirtió en el director político de la campaña Clinton-Gore en Maine. Y fue allí, en Harvard, donde también conoció a Andrea Evans, una brillante estudiante de Derecho que se convertiría en su esposa y compañera de vida. En 1994, recién graduado de Harvard Law School, Chris Leane recibió la llamada que cambiaría su vida. La Casa Blanca lo quería para la oficina del consejero, en un pequeño equipo especializado en el manejo de escándalos. Eran los años 90 y la administración Clinton enfrentaba una avalancha de investigaciones. Whitewater, acusaciones de mala conducta, ataques mediáticos constantes. Chris y su colega Mark Fabiani formaron lo que ellos mismos llamaron el equipo de respuesta rápida. Fue Chris quien en 1995 escribió un memorándum de 332 páginas sobre lo que llamó una conspiración mediática contra los Clinton. Este documento acuñó la frase, una vasta conspiración de la derecha, que Hillary Clinton haría famosa años después. Newsweek los llamó a él y a Fabiani los maestros del desastre. Chris había perfeccionado el arte de la gestión de crisis, mantener la calma cuando todos entran en pánico, encontrar la verdad útil en medio del caos, responder rápido pero estratégicamente, nunca dejar que tu oponente controle la narrativa. El escándalo de Monica Lewinsky fue su mayor prueba. No se trataba de encubrir nada, se trataba de mantener el enfoque en lo que importaba. Y funcionó. Clinton terminó su mandato con índices de aprobación históricos. En 1998, Chris fue ascendido a secretario de prensa del vicepresidente Al Gore. Era un puesto de altísima visibilidad. Días antes de las elecciones, salió a la luz que Bush había sido arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol en 1976. Karl Rove, el estratega de Bush, acusó a Chris de estar detrás de la filtración. Chris nunca lo confirmó ni lo negó, pero su respuesta fue astuta. Yo fui responsable del voto popular y dejé el colegio electoral a otros. Gore ganó el voto popular por más de 500,000 de votos, pero perdió el colegio electoral en una de las elecciones más controvertidas de la historia. Para Chris fue una lección dolorosa. A veces puedes hacer todo bien y aún así perder. En 2001, Chris y Mark Fabiani fundaron Fabiani & Leane, una firma de consultoría estratégica en San Francisco. Ya no trabajarían solo en política. Ahora asesorarían a corporaciones, estudios de Hollywood, ligas deportivas, cualquier organización que enfrentara una crisis. Su reputación los precedía. Habían manejado los peores escándalos presidenciales y habían sobrevivido. Ahora ese conocimiento valía oro. Asesoraron a Goldman Sachs durante la crisis financiera, a los gigantes de San Francisco, a estudios de cine en demandas millonarias. En 2012, Chris escribió el libro Masters of Disaster, Los 10 mandamientos del control de daños, donde destilaba décadas de experiencia. Sus mandamientos eran simples pero profundos. Controla tu propia narrativa o alguien más lo hará por ti, responde rápido, admite errores cuando sea necesario, nunca dejes que la crisis defina tu identidad completa. La película ofrecía una mirada interna al mundo despiadado de las campañas políticas. En 2013, Chris tomó un giro inesperado.
Tom Steyer, un multimillonario inversionista convertido en activista climático, lo contrató como estratega principal para NextGen Climate, su organización dedicada a hacer del cambio climático un tema político central. Definieron a los oponentes como negadores de la ciencia, localizaron el mensaje para resonar en estados específicos, convirtieron el clima en un tema divisorio que podía ganar elecciones. En 2014, NextGen Climate gastó más de $100 millones en 7 carreras estatales clave. Había demostrado que se podía usar la estrategia política agresiva para causas progresistas. En 2015 llegó la llamada que definiría la siguiente etapa de su carrera. Brian Chesky, CEO de IRB, lo quería para liderar política y comunicaciones globales. IRB enfrentaba un problema existencial. En casi cada ciudad importante, el gobierno intentaba prohibirlos o regularlos hasta la muerte. Tris vio el desafío con claridad. No se trataba solo de cabildeo tradicional, necesitaban construir un movimiento político. Inspirándose en las campañas de Obama, IRB empezó a organizar a sus anfitriones como una fuerza política. Crearon más de 100 clubes de intercambio de viviendas en ciudades de todo el mundo. En San Francisco, cuando enfrentaron una iniciativa de votación que los habría destruido, IRB gastó más de $8 millones, pero lo crucial fue que movilizaron a miles de anfitriones. Ganaron con 55% de los votos. Era el modelo de Tris: datos, movilización de base, narrativa clara. Bajo su liderazgo, IRB se legalizó en los 50 estados y en cientos de países. Tris había demostrado que incluso las empresas tecnológicas disruptivas podían ganar batallas políticas si entendían que la política es fundamentalmente sobre personas, no solo sobre dinero. En 2022, Tris dio otro giro sorprendente. Dejó IRB para unirse a Aon Ventures como director de estrategia, un fondo de capital de riesgo enfocado en criptomonedas y blockchain. Pero Tris vio algo que otros no. Seripto no era solo sobre tecnología o dinero, era sobre una batalla política fundamental por quién controla el sistema financiero. Y la industria Seripto estaba perdiendo esa batalla porque no sabía cómo luchar políticamente. Tris se unió al Consejo Asesor Global de Coinbase y eventualmente a su junta directiva. Cuando la SEC comenzó a demandar a las principales empresas Seripto en 2023, Tris fue franco: el gobierno tenía una estrategia, pero ahora está usando un enfoque de solo aplicación para establecer política. La SEC ha perdido varios casos, lo que casi nunca sucede. Abogaba por un marco regulatorio claro, no por ausencia de regulación. OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, estaba en el centro de la revolución de inteligencia artificial, pero enfrentaba desafíos masivos: regulación gubernamental, preocupaciones éticas, competencia feroz de China, debates sobre propiedad intelectual. Tris llegó con un mensaje claro: esto no es solo sobre tecnología, es sobre una competencia geopolítica que determinará el futuro de la humanidad. En marzo de 2025, OpenAI presentó un documento a la Casa Blanca, escrito principalmente por Tris, argumentando que Estados Unidos debe mantener su dominio en IA sobre China. Su retórica era deliberadamente jingoísta: IA democrática contra IA autocrática. Argumentaba que Estados Unidos necesita libertad para innovar sin regulación estatal fragmentada, que las empresas de IA necesitan acceso libre a datos protegidos por derechos de autor, o la competencia con China está, efectivamente, terminada. Era controvertido. Críticos argumentaban que Tris estaba envolviendo los intereses corporativos de OpenAI en la bandera estadounidense. Hay un reconocimiento creciente de que necesitamos liderar como país. En agosto de 2025, Tris fue nombrado en la lista Time 100 de las personas más influyentes en IA. La revista destacó su papel central en dar forma a la agenda política de IA, a pesar de ser un demócrata de toda la vida. Era una síntesis perfecta de sus intereses: tecnología transformadora, batallas regulatorias complejas, narrativas que dan forma al futuro. ¿Qué podemos aprender de la extraordinaria carrera de Tris Leane? Primera lección: las crisis son oportunidades disfrazadas. Tris no huía del caos, corría hacia él. Mientras otros veían problemas insuperables, él veía oportunidades para demostrar su valía. En tus momentos más difíciles, cuando todo parece desmoronarse, recuerda que es precisamente ahí donde se forjan los líderes verdaderos. Segunda lección: controla tu narrativa o alguien más lo hará por ti. Desde sus días en la Casa Blanca hasta OpenAI, Tris entendió que la historia que la gente cree importa tanto como la realidad objetiva. En tu vida, estás dejando que otros definan quién eres. Tercera lección: la reinvención es una habilidad, no un accidente. Tris pasó de abogado de la Casa Blanca a consultor, a estratega corporativo, a líder climático, a ejecutivo de tecnología, a visionario de IA. Cada transición parecía arriesgada, pero todas estaban conectadas por hilos comunes: estrategia, comunicación, comprensión del poder.
no te encasilles en una identidad profesional. Tris siempre tuvo convicciones, creía en el servicio público, en la democracia, en usar el poder para ayudar a otros, pero nunca dejó que el idealismo lo cegara ante la realidad política. Ganar importa porque si pierdes, tus valores no cambian nada. Quinta lección, las conexiones personales son tu activo más valioso. Tu red no es solo quien conoces, es quien confía en ti. Sexta lección, piensa a largo plazo en un mundo de ciclos de noticias de 24 horas. Es irónico que alguien famoso por respuesta rápida en crisis sea también un pensador estratégico a largo plazo, pero esa es precisamente la habilidad, manejar lo urgente sin perder de vista lo importante. Es la historia de alguien que aprendió a navegar las aguas más turbias de la política y los negocios sin perder su esencia. Hoy, a sus 58 años, Tris Lehane está en el centro de una de las conversaciones más importantes de nuestra era. ¿Cómo damos forma al futuro de la inteligencia artificial? ¿Cómo aseguramos que esta tecnología transformadora beneficie a la humanidad? Ha estado en la sala donde se toman las decisiones más difíciles. Ha visto cómo las grandes ideas chocan contra la realidad política. Ha aprendido que cambiar el mundo requiere tanto visión como pragmatismo, tanto pasión como estrategia. Su vida nos enseña que no tenemos que elegir entre ser idealistas y ser efectivos. Podemos ser ambos. Podemos enfrentar crisis sin convertirnos en víctimas de ellas. Desde aquel niño de 12 años repartiendo folletos para Ted Kennedy hasta el estratega global dando forma al futuro de la IA, Tris Lehane ha vivido según una filosofía simple pero poderosa. Cuando llega la tormenta, no te escondas. Cuando llega la crisis, no huyas. Cuando llega la oportunidad de hacer historia, no dudes. Porque al final, como Tris ha demostrado una y otra vez, los momentos que parecen más desesperados son a menudo aquellos donde se escriben las mejores historias. Las crisis no son el final del camino, son el comienzo de algo nuevo. Y el verdadero liderazgo no se mide en los días tranquilos, sino en cómo respondes cuando todo está en juego. Esa es la lección de Tris Lehane. No importa qué crisis enfrentes hoy, recuerda, eres más capaz de lo que crees, más resiliente de lo que imaginas, y el desastre que temes podría ser precisamente la oportunidad que necesitas para demostrar quién realmente eres. Gracias por acompañarnos en este episodio de Biografías que Motivan. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que esté enfrentando su propia crisis. Porque a veces lo que necesitamos no son respuestas fáciles, sino ejemplos de personas que encontraron su camino a través de la oscuridad. Hasta la próxima historia.